Es un gusto saludarles en este segundo Congreso Internacional en Interculturalidad, Inclusión y Equidad en Educación. El día de hoy, Martín Mundo Molina y su servidora Greldi Santiago les presentamos el trabajo de investigación que hemos denominado Evaluación Inclusiva en Estudiantes de Ingeniería Hidráulica. En esta apuesta consideramos que la evaluación no es un fin en sí misma, sino una puesta en valor, un hacer valer al sujeto que aprende. El objetivo general de la investigación fue analizar y evaluar desde una perspectiva de género la práctica de campo a partir de elementos que expresen no solo los aspectos académicos, sino también el significado que tiene ser hombre y mujer en la formación de la ingeniería civil. En una analogía del río, consideramos que el cauce es la perspectiva de género y la evaluación formativa, que también aquí denominamos evaluación inclusiva. La perspectiva de género desde Gutiérrez y Echeverría no es un asunto de mujeres, es un asunto de todas las personas que pretende desnaturalizar que lo biológico determina únicamente la vida de las personas. De esta manera, se construyen alternativas para que haya igualdad de derechos y se visibilicen las experiencias de cada persona para tener una mirada integral. Por su parte, la evaluación formativa o evaluación para aprender es un factor esencial de aprendizaje, mismo que a través de la observación, la interpretación y la regulación continua se pueden lograr aprendizajes significativos, ya sea con la motivación y la fijación de objetivos de acuerdo con el potencial de aprendizaje en cada momento y por cada estudiante, o con la regulación del empeño, de los intentos de reparar las dificultades o los errores, superar estas dificultades y analizar los logros que se tengan durante todo el proceso de aprendizaje. El contexto en el que se realizó esta investigación es con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, quienes realizaron una práctica de campo para medir el caudal de un río en el sur de México. Estos estudiantes cursan 10 semestres donde se habilitan en unidades de competencia o asignaturas relacionadas con el agua. Para esta investigación tomamos el trabajo con estudiantes de hidráulica, hidrología y obras hidráulicas. Realmente es una confluencia disciplinar muy importante que hemos logrado Martín Mundo y su servidora, en el sentido de que las formaciones que ambos tenemos y la trayectoria profesional es en áreas del conocimiento totalmente distintas. El interesado en que su práctica docente tuviera eh, incorporar elementos pedagógicos, fue importante para él hacer una evaluación de tipo formativa, que fuera una evaluación que marcara o distinguiera el trabajo que realizan principalmente las mujeres estudiantes de esta carrera. Adelante, Martín. El día de ayer, Gereldis y yo repetimos esta conferencia como 5 veces. Y siempre dije que en mi manera de trabajar como docente y como ingeniero en la Facultad de Ingeniería, habían como 3 objetivos importantes para transmitir los conocimientos a los alumnos. Pero antes de Grelis no habíamos incorporado el tema de género. Y entonces ya no son 3, sino son 4 elementos que me interesa abordar con ustedes. Voy a empezar con la primera. En la parte de abajo se ven unas ecuaciones y la parte complicada para un ingeniero y transmitírselo a los alumnos de manera correcta es cómo poder poner las matemáticas que son tan complicadas la primera vez en estudiantes que cada vez tienen menor aprovechamiento en estas asignaturas. Cómo llevar estas ecuaciones que son teóricas para que la puedan poner en práctica en el río. Pero además, una cosa relevante aparte de la evaluación es que ese trabajo que los estudiantes normalmente realizaban y era para varones, medir el caudal de un río, ahora separamos a los estudiantes en grupos de hombres y grupos de mujeres para evaluar el comportamiento en campo de las mujeres haciendo un trabajo que normalmente era para hombres. La siguiente, por favor. Los 4 elementos las voy a repetir. Primero,
es tratar de que los alumnos puedan entender de manera clara, de manera pausada, repetida y haciendo trabajos en gabinete y en la pizarra las ecuaciones matemáticas, como la que se observa en la parte de abajo de la diapositiva. Y luego esa ecuación, que es complicada, solo verla da como complicaciones relevantes, pues llevarlas al laboratorio y que los alumnos puedan esa instrucción matemática transformarla en caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua o el volumen de agua que pasa en ese canal o en el río en la unidad de tiempo. Así que no solamente la teoría es relevante, sino también la práctica. Llevarlas al laboratorio para que el estudiante transforme la ecuación matemática en algo práctico. Pero como en Chiapas tenemos muchos ríos y cercanos a la universidad, pues pudimos llevarlos al río para que allí la práctica realizada en clase de forma teórica, en el laboratorio de forma práctica, la pudieran ahora realizar de forma práctica en ese río. Y para eso pusimos y escogimos un subconjunto muestral de 123 estudiantes del tercero y cuarto curso, quinto y sexto semestre y séptimo y octavo respectivamente. 93 hombres se constituyen el 76% del subconjunto y 24 mujeres. A las mujeres las dividimos en equipos de 10, igual a los hombres, para que fueran vigilados por 5 profesores en campo. La edad promedio del subconjunto es de 24 años y para llevar a cabo la práctica fue relevante primero hacer una explicación detallada en horas pizarrón, en horarios de clase. Luego se les dio una capacitación previa a través de un video, este que estamos ahora pasando, para que de forma exhaustiva pudieran revisar los materiales que tenían que usar, la metodología que tendrían que emplear, cómo analizar los resultados y elaborar el informe. Y luego, después de hacer esa revisión en video que se puso en internet, antes de realizar las pruebas de campo, se hizo una instrucción final para que pudieran tener en el río las observaciones finales para realizar la práctica. Y aquí viene lo más relevante. En la parte final de la diapositiva se hicieron una serie de preguntas, una encuesta a cada uno de los estudiantes para que pudieran expresar su sentir académico, su sentir docente y su expresión, su palabra después de realizar la práctica. Y aquí analizamos solamente una de las múltiples preguntas que se hicieron en esa encuesta. Así que como resultado de esta experiencia, me parece que es un resultado fundacional, lo puedo aseverar así con toda la categoría, fundacional para la Facultad de Ingeniería. No había habido una experiencia así en 50 años de su existencia. Y también para la Universidad Autónoma de Chiapas, que tiene más de 20,000 estudiantes. Y casi me atrevo a decir que también es fundacional en las facultades de ingeniería de todo el país. Ahora le cedo la palabra a Grelis para que continúe con la exposición. Gracias. Para el análisis de resultados es muy importante señalar que fue un análisis cualitativo, tomando en cuenta un análisis genérico que incluye, además de la organización social, los sujetos de género. Estos sujetos de género que son los hombres y las mujeres que participamos en este trabajo de investigación y que desde luego incorporamos la corporalidad, nuestro psiquismo y las subjetividades, nuestra identidad de género, los grupos a los que pertenecemos que compartimos características semejantes, la división del mundo en privado y público, y bueno, la división del trabajo en sí en la práctica y en lo general de cada uno de los participantes. Como decía Martín, únicamente haremos la presentación del análisis de una de las preguntas que a continuación les presento. La pregunta 1, ¿qué significó para ti, como mujer o como hombre, realizar la práctica de campo, mediciones hidráulicas y estimación del caudal del río Suchiapa? Dado que es una información netamente cualitativa, nos vimos en la tarea de categorizar y elegimos o denominamos 3 categorías. La primera se las presento ahora, la hemos denominado relación teoría-práctica o aprendizaje significativo. Al respecto,
Tanto hombres como mujeres señalan que la práctica fue trascendental para ellos, dado que pudieron llevar la teoría que ven en las aulas a la práctica de campo. Y eso les ayudó a aclarar muchos de los conocimientos teóricos que, como ya mencionaba Martín, muchas veces es muy difícil para ellos poderlo comprender, cómo se lleva a la práctica. En la siguiente categoría, la hemos denominado experiencia emotiva y de reconocimiento al sujeto que aprende. Es importante señalar que aquí fueron las mujeres las que más se expresaron al respecto. Tal cual pueden observar aquí, solamente 2 varones comentaron algo relacionado con lo emotivo de la práctica, la experiencia que tuvieron. En el caso de las mujeres, sí hablan de que se sintieron más incluidas, de que sintieron que es de valentía y agallas, que confiar en ellas mismas, que se note su presencia, que son capaces de hacer las cosas al mismo nivel que los chicos. En la tercera categoría, la denominamos valoración del aprendizaje y la experiencia emotiva, es decir, conjuntamos las primeras 2 categorías. Igual, la expresión es similar en cuanto a hombres y mujeres. Ellos comentan que la práctica les sirvió para aprender, pero que también fue algo muy, muy grato poder compartir con sus compañeros y compañeras ese trabajo de campo. Por el lado de las mujeres, nuevamente hay toda una serie de emociones que se transmiten a través de sus comentarios, señalando que la práctica fue agradable, que fue de gran importancia, llena de retos y que también abonó a la cuestión del aprendizaje. Respecto a las conclusiones de ellos, de las y los estudiantes, por un lado, en el caso de las mujeres, señalan que juntos podemos hacer grandes cosas. No somos débiles y queremos ser escuchadas y respetadas. Y en el caso de los varones, hacen hincapié tal cual en varios comentarios que el género no importa, que ellos se sintieron cómodos trabajando también con las mujeres, pero para ellos es importante, aunque ellas señalan que no son débiles, que no necesitan el apoyo, que pueden solas, para ellos es importante brindarles ayuda y no hacerlas de menos. Y hacen mucho énfasis también en fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. Por eso, en algún momento, varios de ellos señalan que el género no importa, que básicamente, en general, las conclusiones a las que ambas partes llegan es que es importante el respeto y la escucha entre ellos para generar un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. En general, las conclusiones finales que tenemos, en primer momento, ya lo decía Martín, es un asunto fundacional y nos interesa mucho que este logro de poder incorporar un marco teórico y metodológico desde la interdisciplina de las ciencias sociales y la ingeniería civil pueda ir llegando a esta facultad en particular, sobre todo a la carrera de ingeniería civil, y de esta manera incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio, en el plan de estudios de esta carrera. Fortalece esta práctica, consideramos, ha fortalecido el aprendizaje situado, es decir, vincula la teoría con la práctica, lo cual facilita la transferencia de ese conocimiento físico-matemático expresado en esa fórmula que ya les hablaba Martín, que muchas veces se complica para los estudiantes en el aula y cuando llegan al campo y poder palpar y ver tangible el aprendizaje como tal, es un logro bastante importante. Asimismo, se observa un cambio conceptual sobre la evaluación, sus fines y alcances, tanto en el docente como en las y los estudiantes. Y aquí es importante señalar que sobre todo la apertura que tuvo el docente de incorporar conocimientos pedagógicos, otros conocimientos pedagógicos alternativos que permitan hacer de la evaluación una evaluación más flexible, una evaluación donde importe más el sujeto que aprende, donde importen las subjetividades, las emociones, los sentires de cada uno y cada una de las participantes. Y de esta manera fue muy importante también tener la visibilización de la presencia de las mujeres y su participación en el campo de la ingeniería hidráulica. Ellas hacen hincapié en este sentido, ya que consideran que en el campo de la ingeniería en general es un campo que regularmente se ha visto únicamente para varones, pero ellas hacen presencia y bueno, en la Facultad de Ingeniería tenemos alrededor de
de un 20% de la presencia de mujeres, que, bueno, ha ido en aumento afortunadamente. Sería todo. Muchísimas gracias por su escucha.